En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios Padre para ser nuestro Maestro y que diseñas los caminos de la verdad. Las palabras que vienen de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo. Tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotable riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cuando nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que mañana en vida y sensibles las tinieblas. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. ¿Se me oye bien atrás? ¿Se me oye? Entonces no cogemos el micro. Porque tenemos ahí micrófono, pero si no, ¿para qué nos vamos a liar? Muy bien. Bienvenidos a todos. Los que ya vinisteis el lunes pasado, los que venís hoy por primera vez. Decíamos el lunes pasado que después de hacer un resumen muy rápido que hicimos de todos los profetas que habíamos dado el curso pasado, decíamos que este año, en esa hoja que tenéis, a partir de Sofonías, vamos a ver el resto de los profetas que nos faltan. Los mayores, que solo son Ezequiel y Daniel, y un conjunto de profetas menores que todos ellos tienen una doctrina extraordinaria. Empezamos justamente la semana pasada con Sofonías y después de ver quién era, después de ver el personaje, hoy íbamos a comenzar con el mensaje de Sofonías. Pero antes, y porque luego se me olvidará si no lo digo ahora, deciros un par de cositas. Primero, que la Eucaristía comienza a las 1:15, en vez de a las 6:30, a las 6:15, porque el que tenga intención o le parece bien oír la Eucaristía antes de la charla, o porque la oiga a diario, o por la razón que sea, que sepáis que empieza 1:15, en vez de 1:30, como era al principio del curso del pasado. Ya hacia la mitad ya empezamos a decir la 1:15, ¿verdad? Y eso nos da una pequeña ventaja, y es que como a -15 solemos haber terminado la misa, de -15 a las 7, es decir, a la hora que empezamos habitualmente la charla, me tenéis a vuestra disposición para preguntas o cuestiones que os surjan, que es, como decía antes, ahí hablando con otro compañero, que es el método más viejo de enseñanza, que ya lo utilizaban los griegos. Es lo que se llamaba la cuestión. Es decir, cuando el alumno, interesándose por la materia que se esté desarrollando, pregunta al profesor y el profesor le aclara, le ilumina, investiga, pregunta, pero no le deja sin respuesta. Entonces, que sepáis que también de 7 menos cuarto a 7 disponemos ahí de un cuarto de oreja, que si sobre la marcha, en lo que estamos viendo, os surge alguna cuestión que queréis mayor aclaración, pues el próximo lunes, antes de empezar la charla, pues lo aclaramos. Y suele ser además muy instructivo, porque la duda cuando surge en una persona no solo es de una persona, vale para todos. A otros no, a otros ya les suena, lo conocen y dicen, bueno, otra vez esto, ¿no? Pues disculpadlo, que ya lo sepáis, pero que será útil para todos. O sea, que lo toméis como una cosa más, que Fe Católica está dispuesta a servir de manera gratuita, porque la palabra de Dios la hemos recibido gratis y tenemos que transmitirla gratis, si no, pobres de nosotros, no estaríamos haciéndolo como el Señor lo quiere. Muy bien, pues hecho este pequeño preámbulo, vamos a continuar donde lo dejamos la semana pasada, con el mensaje de este profeta de Sofonías. Hablamos ya del marco histórico y, vista la descomposición moral que vivía esta época, se entiende que el profeta predique contra costumbres extranjeras, contra sus cultos idolátricos,
llamando a la conversión y amenazando no solo a Jerusalén, sino a toda Judá y a todo el mundo, a todos los pueblos gentiles. Sofonías muestra un interés especial por los valores éticos fundamentales, es decir, los que valen para esta época del profeta, para el 670 a.C., más o menos, y para los del 2019, el curso 2019-20, en el cual nos encontramos. Es el profeta del famosísimo Dies Irae, que habéis oído hablar seguramente con ese término latín, o lo que es el día de la cólera de Yahvé. Dirá, día de la ira es aquel, día de angustia y congoja. Bueno, mejor lo leemos. Sofonías 1, 14 al 16. Se acerca el gran día de Yahvé, viene presuroso, el estruendo del día de Yahvé es horrible, hasta los fuertes dan gritos amargos. Día de ira es aquel, día de angustia y de congoja, día de ruina y de asolamiento, día de tinieblas y oscuridad, día de sombras y densos nublados, día de trompeta y alarma en las ciudades fuertes y en las altas torres. Como dando a entender que esto no va de broma, ¿eh? Que la infidelidad a Yahvé tiene consecuencias, ¿eh? Pero eso, como decimos, en toda época. Y es un profeta que es así, de tonos fuertes, ¿no? Al comienzo del libro, ya lo leímos el año pasado, la semana pasada, lanza es abrupto, como saliéndose de tono, y antes de hablar de las causas de los pecados, como hacen los profetas, él le dice: haré perecer totalmente cuanto hay, lo recordamos, porque esto ya lo leímos el otro día, 1, 2, 3, capítulo 1, versículos 2 y 3. O del 1 al 3, como queráis, que son 3 versículos. Yo haré perecer totalmente cuanto hay sobre la haz de la tierra, oráculo de Yahvé. Haré perecer hombres y animales. Aniquilaré las aves del cielo y los peces del mar. Yo haré tropezar a los impíos y exterminaré a los hombres de sobre la haz de la tierra, oráculo de Yahvé. Perfecto. Esta manera de advertir Sofonías como que nos hiere a los oídos, ¿no? Pero además de hacerlo con un estilo especial que veremos, no cabe duda que induce o impulsa a tomarse las cosas en serio, impulsa a la penitencia, por lo menos a una gran mayoría. Otros habrá que les resbale la palabra de Yahvé y diga: eso no va conmigo, ¿no? Incluso, y esto por lo que comentaba ahora hace un momento con Manuel, en personas que supuestamente vivimos la fe y estamos en la iglesia. Ojito, ¿eh? Entonces, este modo de hablar de Sofonías nos viene al pelo. ¿Qué dice? Día de la ira de Yahvé. Pero bueno, ¿por qué? Porque has hecho esto, esto y esto, ¿no? Y digo, nos hiera los oídos, pero lo hace con ese estilo suyo propio. Pero él no habla a lo loco, pues da las razones del porqué del enojo de Yahvé. Y son comunes más de lo que nos parece a nuestro tiempo. Uno es la idolatría, y hay que ver y analizar los ídolos que tenemos hoy, y otra es el sincretismo. Ya hemos explicado otras veces esta palabreja que parece rara. Se reduce a decir que todo vale, ¿eh? Que este Dios es muy bueno, que yo hago yoga y no me pasa nada, que todo vale, ¿eh? Ese es el sincretismo. Picar de aquí y de allá y homologar la moral cristiana con otras cosas, ¿no? Eso es el sincretismo. Y es cierto que él emplea un lenguaje hiperbólico. Esto también lo explico para los nuevos. Hablamos del lenguaje hiperbólico cuando hablábamos de esa introducción a la Sagrada Escritura, como ese estilo exagerado para que quede claro el mensaje. Hoy podríamos decirlo a lo andaluz, porque tienen esa fama, no que todos sean así, ¿no? Todo el mundo está con gripe, ¿es verdad? ¿Todos los habitantes del globo terráqueo están con gripe? ¿Los tropecientos mil que seamos? No. Quiere decir que hay una epidemia grande de gripe. Bueno, pues este modo de hablar de Sofonías también va en ese sentido, que él agranda, exagera, usa hipérboles para que nos quede más claro el mensaje. Es un estilo
altisonante, que, como os decía, en forma de hipérboles, suena de alguna manera pues, a música de Wagner, ¿no? Esos tonos fuertes, ¿no? Y no debemos olvidar, los que ya conocéis de otros cursos, las reglas para interpretar la Sagrada Escritura, que en el Antiguo Testamento, y sobre todo en los profetas, para dar una mayor fuerza expresiva tanto a las manifestaciones de castigo como las de misericordia, suelen asociar los profetas el premio castigo a toda la naturaleza, y así la unen al hombre. Sofonías, como otros profetas, rechaza en nombre de Dios este sincretismo religioso. Leamos Sofonías 1, 4, 5. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén, y extirparé de este lugar lo que queda de Baal, el nombre de los ministros de los sacerdotes, los que se postran en los terrados ante el ejército del cielo, los que se postran ante Yahvé y juran por Milcón. Efectivamente, Baal ya lo hemos oído en otras ocasiones, este ídolo, y Milcón, que para algunos a lo mejor les suena nuevo, pues era un dios ídolo tomado de los amonitas. ¿Y qué dice aquí Sofonías? Pues que no se puede ofrecer a Dios y a los ídolos. Hoy en lenguaje corriente decimos, o traducido a nuestra forma de hablar, es poner una vela a Dios y otra al diablo. Y traducido a nuestros días podemos decir que no se trata, o que no podemos a la vez, adorar al dinero, al sexo, al poder, pasando por encima de todo, o mintiendo y engañando al prójimo, incluso utilizándolo como plataforma para mis propios fines. Esto es el sincretismo. Esto es lo que nos dice Sofonías hoy a nosotros. No podéis andar por ahí jugándosla, que no, que con Dios no se juega, que no se eche un pañuelito, que no es tonto, vamos, o sea. Esto es lo que nos dice por medio de Sofonías. Y es natural que Sofonías, que fue un profeta puesto por Dios para denunciar las costumbres y las malas modas extranjeras, tuviera que atacar especialmente a los poderosos, a los pudientes, que entre paréntesis suelen ser los primeros en adoptar las costumbres más perniciosas. Y en presumirle que las adoptan, ¿no? En exhibirlas. Leamos del mismo capítulo 1 donde estábamos, del 7 al 9. Silencio en presencia del Señor Yahvé, porque se acerca el día de Yahvé, porque ha preparado Yahvé un sacrificio y ha santificado a sus invitados. Sucederá en el día del banquete de Yahvé, y yo visitaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten con vestiduras extranjeras. Visitaré en aquel día a los que corretean por el umbral e hinchen las casas de sus señores de rapiñas y fraudes. Y en aquel día, dice Yahvé, se alzará gran gritería desde la puerta de las peces, y gran clamor desde la ciudad nueva, y gran estruendo desde las colinas. Perfecto. Con esto no quiero decir que esta o aquella costumbre por ser extranjera sea mala, no, sino las que afectan a la moral pretendiendo cambiar la realidad. Y la realidad es la manifestación de la verdad. Y la verdad es que el matrimonio querido por Dios, por ejemplo, es solo entre hombre y mujer. La verdad es pues, que el niño concebido, aunque no nacido, tiene los mismos derechos que cualquier persona adulta porque ya es persona, etcétera, etcétera. Y Sofonías va contra la idolatría, las aberraciones sexuales, y contra el falso culto con el que incluso, y siguiendo estas religiones extranjeras, llegaron a inmolar a sus propios hijos. Y a propósito de lo que estamos hablando, es corriente entre personas, incluso de iglesia, que se dicen creyentes, decir aquello de, no, si Dios no se mete en esto, ni en lo otro. A estos les vendría a recordar lo que dijo Jesús en el Evangelio de Mateo,
de que hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Y que también el que dé un solo vaso de agua fresca a uno de estos mis pequeños en razón de ser discípulo mío, no quedará sin recompensa. Un vaso de agua, unos buenos días con agrado. ¿Qué quiere usted? Pase usted. Se nos han olvidado esos pequeños detalles que el Señor, y es palabra de Dios, ha prometido que tienen recompensa. Entonces, además, el que Dios esté en todo o no, pues no es cuestión de creerlo o no creerlo. La Biblia es palabra de Dios y de la que más nos podemos fiar, de lo que los hombres digan o puedan decir. Ahora bien, mirando de texto hacia abajo, aún sería más de fiar si esa palabra se refiriese a sí mismo, a Dios. Veamos una cita de Sofonías, ahí en el mismo capítulo 1 donde estábamos, 12 y 13. En aquel tiempo yo registraré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que se sientan en sus heces y dicen: el Señor no hace nada, ni bien ni mal. Sus riquezas serán saqueadas, sus casas derribadas. Si construyeron casas, no las habitarán. Si plantaron viñas, no beberán su vino. Suficiente. Dice bien clarito que visitará a aquellos que tienen en su corazón que Yahvé no hace ni bien ni mal, y que están sentados sobre sus heces. No se puede expresar de manera más gráfica en dónde te encuentras cuando estás haciendo eso. O sea, eres, no sé, se me ocurre un insulto suave, eres un tonto lava, no te das cuenta dónde estás. Y sabemos, por otro lado, que los oráculos que tienen pena, los punitivos, los conminatorios por parte de los profetas, solo se cumplen, y ojo a esto, si se rechaza el mensaje. Y Sofonías empieza el libro diciendo que haría perecer totalmente cuanto hay sobre la haz de la tierra. Bueno, ya lo leí. Bueno, pues como prueba de que las amenazas solo se cumplirán dependiendo de lo que haga el hombre, lo tenemos claramente en que después de tales avisos invita a la conversión. Releer otra vez entero, pero esta vez del capítulo 2. Del capítulo 2 leemos del 1 al 3. Todos a la vez, no. Ajustaos a la regla y disciplinaos, pueblo rebelde. A ver, pongamos el altavoz. ¿Quieres empezar de nuevo, Alicia? Del 2, del 1 al 3. Ajustaos a la regla y disciplinaos, pueblo rebelde, antes que la cólera os pulverice como tamo, antes que caiga sobre vosotros el ardor de la ira de Yahvé, antes que llegue sobre vosotros el día de la ira de Yahvé. Buscad a Yahvé los humildes de la tierra, que practicáis su ley. Buscad la justicia, buscad la mansedumbre. Quizá quedaréis al abrigo de la ira de Yahvé. Amigo, la solución está clara. A la vez que dice el castigo, está diciendo lo que hay que hacer para que no te castiguen. Es totalmente transparente. En la palabra de Dios, por boca de los profetas, veréis que siempre se habla de un resto, de salvarse un resto. Podríamos decir que se entiende como un puente desde la promesa hasta la llegada del Mesías. Y este resto no hará iniquidad, no dirá mentira, ni hablará mendicidades. Esto ya del capítulo 3. Leemos del 3, del 12 al 13. Yo dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, y en el nombre de Yahvé se cobijará. Y el resto de Israel no cometerán más injusticias, no dirán mentiras, y no más se encontrará en su boca lengua embustera. Se apacentarán y reposarán sin que nadie los turbe. Efectivamente, un resto formado a partir de un núcleo de pueblo humilde y modesto. Esto lo hemos oído muchas veces, pero lo tenemos ahora en un mensaje que se ha retomado de Joseph Ratzinger. ¿Os suena? ¿Suena este señor? El Papa emérito Benedicto XVI.
Os lo voy a leer, me vais a perdonar, pero lo voy a leer. Esto es de una audición que él dio por la radio, siendo profesor, en el que decía: la iglesia del mañana, vaya que esto es ambiguo, la iglesia del mañana será pequeña y en gran medida tendrá que comenzar desde el principio. Ya no podrá llenar muchos edificios construidos en tiempos de esplendor. Junto con el número de fieles, perderá muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará sobre todo como una comunidad a la cual se entra solo por decisión voluntaria. Como comunidad pequeña, exigirá mucho más la iniciativa de sus miembros. Seguramente adoptará nuevas formas en su ministerio. Será una iglesia de los probados profesionalmente, de una espiritualidad más profunda. Pero de esta iglesia más espiritual y sencilla brotará una gran fuerza, porque los hombres de un mundo completamente planificado padecerán de una soledad indecible. Cuando Dios desaparezca de sus vidas, experimentarán su total y terrible pobreza. Así pues, descubrirán la pequeña comunidad de creyentes como algo completamente nuevo, como una esperanza, como una respuesta que en lo oculto siempre estaban buscando. Profesor Joseph Ratzinger, 1969. A que parece que ha sido escrito por hoy y para hoy. Y tiene que ver con esto del resto de Israel. Es decir, tiene que ver con que intentemos, y le pidamos a la Virgen y a Dios con todas nuestras fuerzas, ser de ese resto, pertenecer a ese pequeño resto auténtico, que quiere ser cristiano porque sí, y no porque me bautizaron aquel día cuando era chiquitito, sino que hoy ya, de persona adulta, quiero ser así. Y esos son los que recibirán la restauración mesiánica, que a su vez se tiene que extender a toda la humanidad. Recordar el Evangelio de Mateo, al final, cuando dice que se predicará a toda criatura, a toda extensión. ¿Y por quién? Por ese pequeño grupo de 12. Salvando las dificultades que se puedan presentar en el capítulo, el tercero de este profeta, sobre la forma literaria que está escrito, y acordándonos de que la autenticidad o no del autor nada quita ni añada al mensaje, diremos que el lamento de Sofonías por Jerusalén en este capítulo es impresionante. Vamos a leer los 4 primeros versículos del capítulo 13, porque es un profeta muy cortito, 10 capítulos, pero fijaos que ya llevamos 2 días con él. Sofonías 3, 1 al 4. Ay de la rebelde, de la contaminada, de la ciudad opresora. No quiso escuchar, no se dejó enseñar, no quiso acercarse a su Dios. Sus príncipes son en medio de ella rugientes leones. Sus jueces, lobos nocturnos, que no dejan nada que roer por la mañana. Sus profetas son fanfarrones y pérfidos. Sus sacerdotes profanan las cosas santas y violan la ley. Suficiente, él es consciente, ¿no? Ese hay de la reba, y empieza a dar detalles, ¿no? Profetas fanfarrones, príncipes, jueces, sacerdotes incluso, que profanan las cosas santas y violan la ley. Y Sofonías termina, como todos los profetas, con una esperanzadora profecía que anuncia los tiempos mesiánicos y dice, veámoslo, que con esto vamos a terminar casi. 3, 14, 17. Lanza gritos de gozo, hija de Sion, lanza clamores, Israel, alégrate, exulta de todo corazón, hija de Jerusalén. Ha retirado Yahvé la sentencia contra ti, ha alejado a tu enemigo, Yahvé, rey de Israel, está en medio de ti, no temerás ya ningún mal. Aquel día se dirá en Jerusalén, no tengas miedo, Sion, no desmayen tus manos. Yahvé tu Dios está en medio de ti, un poderoso Salvador. Él exulta de gozo por ti y te renueva por su amor. Danza por ti,
con gritos de júbilo. Suficiente. Como veis, todo profeta es sembrador de esperanza. Y lo iremos diciendo, ya lo hemos ido diciendo todo el curso pasado, de cada uno, para que no se nos olvide y termina viendo, ya como profeta, cumplido el retorno de todos los exiliados de la cautividad. Con esto terminamos. Y está en versículo 3:20. En aquel tiempo os traeré, en aquel tiempo os congregaré, os daré gloria y renombre entre todos los pueblos de la tierra, cuando llegue a cabo vuestra restauración a vuestros propios ojos, dice el Señor. Y llegó, y ocurrió. Y llegó el esperado de los tiempos, el niño Jesús, que ya estamos a punto de empezar a celebrar otra vez en la Navidad. Pues bien, con esto terminamos este profeta, que os decía que a mí me había sonado música la primera vez que lo había oído, por aquello de sofonía, me sonaba sinfonía, y nada más lejos de la realidad. Vamos con un nuevo profeta, que es Nahum. Este profeta, Nahum, es, bueno, los que dominan el hebreo en la Biblia, consideran a este profeta como un excepcional poeta. Y la verdad es que con el abismo que separa un original y su traducción, que es la que nosotros manejamos, por muy buena que sea, también nosotros percibimos su patetismo, su impresionismo y su vigor, aunque estén pasados a prosa. La verdad es que poco sabemos de este excepcional poeta. Veamos lo que dicen unos estudiosos y otros, que siempre nos sirven de referencia. Unos dicen que era de un pueblo unos 30 kilómetros al sur-oeste de Jerusalén, y para suponer esto se basan en una ciudad como suya, aunque no está claramente identificada, que es el Kos. De haberse identificado con exactitud, no tendríamos duda de cuál es su patria chica. Esto es lo que dice nada más empezar el profeta. En Nahum 1:1, ¿lo tenéis por allá? El 1:1, oráculo sobre Nínive, el libro de la visión, Nahum 2. Nahum es el Kos, es el Kos. El Kos. Eso es. Es la ciudad que aluden de su nacimiento, pero como digo, no está identificada, ¿no? No podemos decir, hoy está aquí, a 20 kilómetros de Ur. No lo sabemos. Otros, por el contrario, como San Jerónimo, piensan que este profeta pudiera ser de Galilea. Incluso aventura si puede ser de Cafarnaúm, aludiendo a que esto, o sea, en sus traducciones podría llegar a decir que es Cafarnaúm. Y algunos creen que era de una ciudad situada al norte de Nínive, en Mesopotamia. La verdad es que allí se muestra su tumba y es incluso objeto de peregrinaciones de cristianos, judíos y musulmanes. Fijaos si ha trascendido en la historia el nombre de este profeta como para que sea objeto de culto un lugar como la tumba de Nahum, ¿no? Y avalaría esta idea la descripción que hace de Nínive como si fuese una ciudad muy conocida. Sería entonces Nahum descendiente de repatriados del Reino del Norte, que ya sabéis que fueron deportados a Asiria cuando lo conquistó Asiria, y apoyaría además esta razón el que Nahum en su escritura emplea términos asirios. Dada la temática de sus oráculos y el no tener más datos, nos impide encajarlo dentro de un marco histórico concreto. Este libro de Nahum es el único caso dentro de la literatura profética en que no se delata corrupción alguna, ni de judíos ni de israelitas. Es por eso, porque algunos piensan que debieron hacerse estos oráculos en tiempos de la reforma de Josías, en el año 621 a.C., es decir, una vez ya caída Samaria. Ahora bien, como también es posible que Dios le inspirase y llamase al profetismo para lanzar un mensaje contra Nínive solamente, en cuyo caso no cabría ir contra Israel ni contra Judea, y por eso carece de denuncias, ¿no? Seguimos pues sin situarnos en cualquier caso en el marco histórico, pero bueno, algo diremos que lo justifique. No nos vale tampoco la fecha de destrucción de Nínive, que sucumbió en el año 612 a.C. bajo el ataque de los medos y neobabilonios, y que sea el tema exclusivo de Nahum. ¿Por qué? Primero,
pudo profetizar la destrucción de Nínive mucho antes de que ocurriese. Segundo, pudo narrar la destrucción al poco o mucho tiempo después de ocurrida, ya que el mensaje nada quita ni pone. Lo más probable es que nos movamos hacia el siglo VII a.C., o sea, en tiempos de Jeremías, Sofonías y Habacuc. Esta es la razón por lo que lo vemos aquí ahora, seguido a Sofonías. Y antes de hablar de la profecía sobre Nínive, conviene saber cómo era esta ciudad. Nínive era considerada como el prototipo de capital opresora por excelencia. Asiria fue el azote, la pesadilla, no solo de Palestina, sino de media Fenicia y de media Siria durante el siglo y medio. Dios quiso que quedase bien claro que si permitía a estos colosos del mal servir de azote y castigo para su pueblo escogido, también serían ellos mismos castigados duramente a su tiempo o en su momento por sus pecados. Si otros profetas dijeron de pasada esto mismo, en unión a otros pueblos que recibieron el castigo, en Nahum se centra solo en Nínive. Y vamos con su mensaje, casi lo hemos dicho. Nahum revela que la justicia de Dios llega también a todos, que Dios es Dios de todos los pueblos, que es remunerador y que nadie escapa a su justicia, ni la poderosa ciudad de la que él dice 3.1, Nahum 3.1. Hay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de violencia y de inexhaustas rapiñas. Suficiente. Y lo hace con esa literatura impresionante, patética, como os digo, y dicen los expertos que nadie como él supo evocar líricamente la conquista de una ciudad. Nos habla del pánico, la agitación, los lamentos, los cadáveres amontonados, etcétera, etcétera. Y es impresionante cómo nos describe la caída de Nínive como ciudad opresora e imperialista. Chasquido de látigos, escudos color de sangre, huidas de los príncipes, rodillas que vacilan, rostros denudados, estrópito de ruedas, galopar de caballo, rebotar de carros, espadas que llamean, centellar de lanzas, montones de cadáveres. Ya lo vemos y lo leeremos. Se comprende que algunos digan que Nahum no les gusta, que en una palabra tenga una mala prensa, lo contrario de Jonás. Este Jonás, personaje real o de ficción, como veremos en su día, cuando lleguemos a él, también predicó la destrucción de Nínive, como Nahum, pero a diferencia de este, fue escuchado. Cuando predica Jonás, hay arrepentimiento y como profecía culminatoria que fue, no vino la destrucción. Se arrepintieron del rey al último animal, que se vistieron de saco, bueno, ya llegaremos a Jonás. Pero a Nahum no le hicieron caso. Leamos 1:7. El Señor es bueno, un refugio en el día de la angustia. Él cuida de los que a Él se acogen. Gracias. Algunos dicen que Nahum es extraordinario como poeta, que entusiasma como poeta, pero que decepciona como profeta. Otros dicen que se ensaña contra Nínive, que no analiza los pecados del pueblo como si fuera un ultranacionalista. Es que hay algo muy serio, algo muy importante que debe haber en este mensaje. Y no olvidemos que es inspirado por Dios, escrito por un profeta, pero es el Espíritu Santo el que escribe, para que nos haya llegado siendo un hecho histórico aislado. Nos podemos preguntar, ¿qué hubiera pasado si a Jonás no le hubieran hecho caso? Si no hubiera habido arrepentimiento, pues que tal como decía la profecía de Jonás, a los 40 días habría sido destruida la ciudad. Nínive, por lo que vemos, volvió a la corrupción y a la brutal conducta opresora y despreció el aviso de Dios que le daba por medio de este profeta Nahum. Nahum nos dice que la justicia de Dios abarca a todos los pueblos, a toda la historia. Estos hechos pudieron ocurrir unos 25 años después de Jonás, más o menos. Y como Dios sabemos que no cambia las cualidades, ni los conocimientos, ni los estilos literarios de las personas que elige
para profetas, Nahum profetiza utilizando su peculiar estilo. Y podríamos decir que todo el mensaje en síntesis se encuentra en un versículo, en el 1:3. Leer capítulo 1, versículo 3. Yahvé, tardo a la cólera, pero grande en poder, y a nadie deja impune. Yahvé en la tempestad y en el huracán camina, y en las nubes son el polvo de sus pies. Suficiente. ¿Qué Biblia es esa? Nácar, Jerusalén, no sabemos, la de internet. Vale. Otro que tenga una versión diferente a lo que nos han leído. El Señor es paciente, esa va. Jerusalén es esta. Pero de gran poder y no deja pasar nada. El Señor camina en la tempestad y en el Suficiente. huracán. ¿Alguna otra versión Y las nubes. de las que habéis oído? Yahvé es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Perfecto. Podríamos seguir intentando buscar homogeneidad en este versículo. Os digo así por encima. Nácar Colunga traduce: Yahvé es paciente y grande en poderío. Jerusalén: Yahvé tardo en la cólera, pero grande en poder. Bouvier: Yahvé es longánimo. Cipriano Valero: Yahvé es tardo para la ira. Paulinas: el Señor es paciente, pero de gran poder y no deja pasar nada. Y la última, la más reciente, la de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, la última que tenemos, dice: el Señor es paciente y fuerte, nada deja sin castigo el Señor. José, traducido así para nosotros ya, con todas estas versiones que hemos visto, es que Dios no se cansa de dar largas, de esperar por si hay conversión, que avisa, amenaza, pero dando tiempo al pecador, sea el pecador que sea, que supere ese pecado. No me digáis que cuando os encontráis con pasajes como este, no se ensancha el alma, porque como decía el primer día, cojamos la Biblia por donde la cojamos, se ve la misericordia de Dios. Que te quiero, chaval, que te quiero, tío, que te quiero. Cambia de conducta, que yo lo que quiero es tu salvación. Lo cojamos por donde lo dejamos, por donde lo cojamos, perdón. Nínive, capital de Asiria, opresora y de nuevo avisada, pero obstinada en sus pecados y violencia, perecería a pesar de todo su poder político, de su monarquía. Y Nahum fue el encargado de decirlo, muy visceral, con la viveza de su estilo, y así dejará claro que no quedarán crímenes ocultos ni injusticias sin castigo. Traducción para 2019. ¿Cómo es posible que este se salga con la suya? ¿Cómo es posible? Amigos, es que esto no acaba aquí. Lo que no se purga en vida, es decir, que es que a veces se nos olvida. Yo voy a ponerme el primero. A veces se nos olvida que el maligno se salga con la suya, o que sea capaz de hacer esto y aquello, y no nos cabe en la cabeza que el Señor permita eso. Claro que lo permite. Si es que la cizaña y el trigo crecen juntos. Y es el final, es a la hora de la siembra, ¿no? Dejad que crezcan juntos, le dice a los apóstoles. Ya llegará el momento, ¿no? El original comienza con un salmo, verso acróstico, alfabético, del que ya hemos hablado otras veces, a que pone al principio Aleph, no sé qué, tal, ahí en vuestras Biblias, ¿no? Pues ya lo explicamos, que es como si dijéramos el abecedario. A, B, C, D. Es una forma de ir exponiendo sus puntos como si dijéramos alfabéticamente. Y digamos que el título empieza diciendo oráculo sobre Nínive. Y a continuación presenta a Dios con ese lenguaje oriental, sin medias tintas, con sumo poder, y al que le está sometida toda la naturaleza. Leamos uno del 1 al 2. Oráculo sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. El Señor es Dios celoso y vengador. El Señor se venga y se arma de ira. Se venga el Señor de sus adversarios y se enfurece contra sus enemigos. Suficiente. Los veteranos, ¿qué habéis descubierto en este pasaje? Algo que le llamamos Antropomorfismo. ¿Por qué? Pues porque Dios no es rico en ira. Dios es suma bondad.
Dios no es vengador, No es celoso. no emplea la venganza, no es celoso. Con esto está poniendo en boca, o sea, valiéndose de cualidades humanas, refiriéndose a cómo Dios actúa. No es que Dios sea así, es como lo que decíamos, el Señor se pasea por el paraíso, pero que no tiene pies, hombre. Es una forma de decir que sale al encuentro de Adán y Eva. Hay que leer un poquito más allá, y no podemos estar haciendo todos los años introducción a la Sagrada Escritura, pero nunca viene mal recordarlo, todas esas reglas básicas que pusimos al principio para que sepamos entender o manejar los textos, ¿no? Debemos destacar, que ya sabemos de sobra, que Dios no es vengativo ni guarda rencor. Tras decir que Dios está en la cólera y que culpable y no queda impune, dice del 3 al 5. Esto es lo que llamamos asociar las fuerzas de la naturaleza que os he enunciado. 1, 3 a 5. Yahvé es paciente y grande en poderío, y no deja a nadie impune. Marcha en el torbellino y en la tempestad, y las nubes son el polvo de sus pies. Amenaza los mares y los seca, y agota los ríos todos. El Basán y el Carmelo desfallecen, y se marchita el verdor del Líbano. Tiemblan los montes ante él, y se disuelven los collados. Se agita la tierra ante él, el orbe y cuantos lo habitan. Suficiente. Al leer este profeta, uno no puede menos que decir qué grande es el Señor, ¿no? Y cumplida la justicia divina, el profeta invita a gozarse con el Señor y entona un cántico para la exultación de Judá por las buenas noticias que trae el mensajero. Vamos a leer 5:15 y 2:1-2. ¿Has dicho 5, 5:15. Ah, del 5 al 15. No, capítulo 5, versículo 15. Es que no tenemos 5. No hay 5. No hay 15. Ah, no, perdón. Es que lo tengo al aire. Leo yo. Mirad, ya viene sobre los montes el mensajero que trae noticias de paz. Celebra tus fiestas, Judá. Cumple tus promesas. Nunca más te invadirán los malvados. Han sido destruidos por completo. Nínive, el destructor, marcha contra ti. Monta tu guardia en la fortaleza. Vigila el camino. Cíñete la espada, porque el Señor va a restaurar el orgullo de Jacob, el orgullo de Israel, como era antes de que lo saquearan y lo dejaran como vides sin sarmientos. Es la invitación del profeta a gozarse con el triunfo de Judá, por verse libres de eso, ¿no? La invasión y el asalto de Nínive lo narra con ese peculiar patetismo, ir buscando 2 del 3 al 5. Pues el Señor restablece la viña de Jacob y la viña de Israel. Los ladrones la habían despojado, habían destruido sus sarmientos. El escudo de sus guerreros es rojo, sus soldados visten de escarlata. Brilla en los carros el acero, cuando se alinean para la batalla y se agitan las lanzas. Los carros desenfrenados corren por las calles, se precipitan por las plazas. Semejantes antorchas encendidas se lanzan como relámpagos. Se da la voz a los bravos, Se ¿no? da la llamada a sus héroes, en su carrera chocan, corren hacia la muralla donde está el parapeto. Suficiente. Los príncipes, los de más poder, vestidos con esas que ha descrito ahí el profeta, los príncipes como leones huyendo con sus hijos, que habían recibido las rapiñas de sus padres. Y Nínive es pues la descripción como un estanque, pero un estanque de aguas que no corren, que se pierden, hecha una laguna, una cloaca. Hay un versículo que ofrece alguna duda, veamos. Dice que la reina desnuda es sacada a la luz para vergüenza suya. Otras Biblias traducen la belleza. Jerusalén, que es una diosa, como la llaman en otros textos asirios, leámoslo, Nahum 2, 7, 8. La niña es desnudada y sacada a la luz. Sus servidoras lloran y gimen como palomas, y se dan golpes de pecho. Nínive parece un estanque de agua. Suficiente, hemos leído lo del estanque antes que esto. Pues bien, hay varias versiones. Como digo, la Biblia de Jerusalén dice
de Jerusalén dice que es una diosa, como la llaman los textos asirios, y hay dos opiniones. Unos creen que se trata de la diosa Istar, que estaba cubierta de joyas y que es saqueada, y por eso dice desnuda, y sus servidoras son las prostitutas sagradas, ya que el templo idolátrico de Istar. Y otros creen que es la verdadera reina de Asiria con su séquito la que fue violada y despojada. En cualquier caso, la ruina de Nínive queda reflejada como castigo por su maldad. Es que los asirios despojaban, abusaban de su fuerza, de su poder, eran como fieras para sus víctimas, como leones abusando de su fuerza, ya lo leímos. Pero cuando Dios dice basta, ¿dónde queda la fuerza de los poderosos? Así es Nahum el que dice lo que hacían cuando nadie podía inquietarles, pero ahora ¿dónde están? Leámoslo del capítulo 2, 11, 13. ¿Dónde está el cubil de leones, la que era guarida de cachorros de león, a donde el león llevaba sus cachorros y donde nadie podía perturbarlos? Arrebataba el león lo necesario para sus cachorros, estrangulaba para sus leonas y llenaba la caverna de presa y su cubil de despojos. Es suficiente. Laceraba sus cachorros, estrangulaba para sus leonas. Y como todo poder es pasajero, Nahum, irónicamente, al profetizar su fin, les invita a que se defiendan con sus medios, a que se abastezcan y que se fortifiquen. Del 3 leemos 13 y 14. Ese es tu ejército, como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu país se abren, francas ante el enemigo. El fuego devora tus cerrojos. Haz provisión de agua para el asedio. Restaura tus fortalezas. Toma el molde para hacer ladrillos. Sigo. Suficiente, ¿no? Y termina vaticinando la alegría de los pueblos que sufrieron esas responsabilidades y los abusos de Asiria con la destrucción de su capital, Nínive. Y con esto terminamos. Nahum 3:19. No hay remedio para tu herida, tu llaga es incurable. Los que lo saben baten palmas por tu ruina, pues sobre quién no descargó sin cesar tu crueldad. Suficiente. Y con esto terminamos el libro de Nahum, que como veis es muy breve, pero súper expresivo, como hemos visto. Y el próximo día, porque además hemos llegado a la hora, empezaremos con un nuevo profeta, Habacuc. ¿De veras que la imagen que dan de Yahvé no es terrible? ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí, no sé. Debo estar equivocada. Está expresado, como hemos dicho, ¿no? En la época en que esto sucede, está exagerado, está en un lenguaje hiperbólico, pero claro, no han hecho ni caso a lo que se les ha dicho, no han hecho ni caso a las profecías, y entonces es como la mamá que le da 3 azotes al niño con la zapatilla en vez de con la mano, y entonces dice, joder, no es la mamá un tanto cruel. Pues, a ver, escriben ahora de la mamá y dicen, tenía una zapatilla dura como las piedras, el niño corría, le agarró, le pegó 3 azotes, porque cruel la mamá, ¿no? Me hizo en una ocasión una niña de catequesis, y creo que viene al pelo y por eso lo cuento, hablando del pecado original, de que como todos los hombres habíamos nacido con esa herencia. Eso le estábamos explicando, lo que era el pecado original a los niños. Y bueno, pues sufrieron la pérdida de los dones sobrenaturales y los preternaturales, y claro, pues así vivimos. Y dice la niña, sin que le diga nada nadie, sí, pero estaban avisados. ¿Qué te parece? Lo mejor de la clase de aquel día, porque no le cupo a nadie la menor duda que es que se lo habían ganado. Es lo que está narrando aquí el profeta con este lenguaje tan patético, como decimos, y en aquel tiempo. ¿Vale? Pues venga, rezamos a la Virgen y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella y adorna, delicia del cielo, en gloriosos días santos y se concentra en los ángeles. Haz de nosotros tus hijos, nos acercamos a ti, y que nuestras almas se lleven a la iglesia de la
María, despierta de la ilumina nuestros espíritus retrasando los rostros de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu amor. María, rosa, concédenos